¿Qué tal amigos? Aquí David otra vez. Bueno, esta vez quería hacer un video muy personal para mí porque les quería contar sobre eh, mi artista favorito de todos los tiempos, Richard Wagner. Compositor, dramaturgo, folclorista, en fin, un personaje. Bueno, Roger Scruton, gran filósofo inglés, dice que incluso era filósofo, cosa que bueno, podemos discutir en cualquier momento, pero solamente quería compartirles cómo llegué yo a apreciar la obra de Richard Wagner y a hacerme wagneriano. ¿Qué es ser wagneriano? Bueno, en mi novela Blanco contra el Rojo, uno de mis personajes dice que es un loco, es ser un loco. Richard Wagner, esta es una biografía escrita por un autor belga ya fallecido, que se llama Jacques de Decker. Es la primera biografía de él que adquirí hace 10 años y la he disfrutado muchísimo. Tenía 20 años cuando la compré, de hecho. Y es una biografía muy divertida, muy entretenida. Bueno, Richard Wagner, él era compositor de óperas. Mucha gente que bueno, no sabe de ese género puede tener sus prejuicios, creados sobre todo por la cultura popular, las películas, las comiquitas. Pero resulta que el género operístico en realidad es profundamente humano, sobre todo el que creó Richard Wagner, muy universal. Y en un principio eh, tenía cierta de esa pedantería, de ese esnovismo que se puede asociar, pero justamente por eso Richard Wagner construye una versión muy propia de él en un contexto donde el país en el que él nació, que era Alemania, no existía. ¿Por qué digo que no existía? Porque es un territorio construido por diferentes principados, diferentes reinos que o vivían permanentemente en guerra o vivían asediados por otras potencias, principalmente Francia, que está en el oeste, Austria, que es parte, dependiendo de cómo lo vean, del mundo alemán, y Rusia. Y en parte la misión de Wagner desde la cultura y desde la filosofía, estamos hablando del siglo XIX, era crear un arte nacionalista en una época en que no tenía país, básicamente. Él nació en una ciudad que se llama Leipzig, que está en una región de Alemania que se llama Sajonia. Es un territorio relativamente pequeño y nació en medio de una batalla inmensa que se llamó la Batalla de las Naciones, cuando el ejército francés, la Grande Armée, liderada por el emperador Napoleón Bonaparte, combatió a una vasta coalición de Rusia, Austria y, y otras potencias en esa época, justamente para defender su proyecto de conquista de Europa, y Napoleón pierde. Y esto es lo que permite en parte que Alemania se funde algunas décadas más tarde. Eh, ¿Por qué me gusta tanto Wagner y cómo di yo con la obra de Wagner? Y más adelante hablaré de la obra de Wagner como tal. Bueno, eh, yo doy con él realmente es leyendo la obra de un filósofo, también alemán, muy conocido, que es Friedrich Nietzsche, o Federico Nietzsche. Nietzsche, que tiene una obra que se divide principalmente en dos etapas. Nietzsche nace filosóficamente como un wagneriano, en esencia, porque cuando él escribió su primer libro, El nacimiento de la tragedia, que lo escribe en razón de unas conferencias que estaba dando en Suiza, eh, Wagner es uno de los que asiste como público y le recomienda que escriba sus ponencias, y sus conferencias trataban de temas helenísticos, es decir, trataban de temas sobre Grecia, porque Nietzsche era filólogo. Un filólogo es una persona que estudia lenguas, sobre todo lenguas antiguas, y se especializaba en Grecia. Casualmente Wagner tenía una gran admiración por Grecia, que es interesantísima. Y yo doy a través de Nietzsche, leyendo extensamente su obra, con la obra de Richard Wagner, y viendo que él había compuesto óperas y teniendo cierta curiosidad, porque Nietzsche elogió durante mucho tiempo la obra de Wagner y también sus ideas,
De hecho, estuvo muy enamorado de su esposa, su segunda esposa, que era Cosima Liszt. Eh, pero en su segunda etapa, Nietzsche se convierte en hater de Wagner, digamos, se convierte en un gran apóstata, un gran enemigo de la obra de Wagner y critica extensamente, le dedica 2 libros a destruirlo, a hablar paja de él, por diferencias que tiene sobre su religiosidad, porque Wagner siempre fue muy religioso, muy místico, y hay diferentes interpretaciones sobre lo que eso significa, y Nietzsche era todo lo contrario, era en cierto modo como era un crítico de la religión, más que si era ateo o no era ateo, eso es otro tema. El asunto es que no era dogmático. Entonces, cuando Wagner, eh, digamos que madura, se independiza de las influencias italianas y francesas que tenía, que eran muchísimas, porque la música italiana y francesa de comienzos del siglo XIX era hermosa, pero era sumamente rígida, estaba muy determinada por el clasismo, porque había mucho clasismo, recordemos que eran sociedades monárquicas, donde todavía la nobleza eh, no se había abandonado, no se habían convertido en, no existía la igualdad social, y Wagner, de un origen burgués relativamente eh, estable o sobreviviente, de una familia muy acostumbrada a la vida teatral, etcétera, y encima leyendo extensamente autores muy revolucionarios para su época, como Schopenhauer, filósofo alemán también, muy, muy dado hacia el orientalismo y hacia el pesimismo, y también leyendo a los autores griegos, a los grandes poetas como Sófocles y Esquilo. A Esquilo lo admiraba muchísimo. Wagner, Wagner construye una serie de óperas que son muy maduras, muy elaboradas, muy innovadoras para la época, que componen su canon maduro y son principalmente son las siguientes: El holandés errante, después llega una que se llama Lohengrin, Tannhäuser, compone también Tristán e Isolda, que esa es la ópera posiblemente más revolucionaria de toda la historia de la música. Está más o menos al mismo nivel que obras como, en cuanto a revolución musical, como el Orfeo de Claudio Monteverdi, que es la que inaugura el género operístico, como los oratorios de Bach, o como la trilogía Da Ponte de Wolfgang Amadeus Mozart, finales del siglo XVIII, comienzo del XIX. Tristán e Isolda es una obra por sí sola, desde el punto de vista musical, sumamente revolucionaria, porque inaugura ciertas cosas de la música atonal. Y la obra más influyente de él, que es la tetralogía de El Anillo del Nibelungo, que son 4 óperas: El Oro del Rin, Das Rheingold, La Valquiria, Die Walküre, Siegfried y El Ocaso de los Dioses, o en alemán Götterdämmerung. Bueno, del Anillo del Nibelungo ahí hay muchas hay muchas inspiraciones, muchas versiones, muchas referencias en películas, sobre todo a la Valquiria. eh, el interludio orquestal, el preludio del tercer acto, a veces lo llaman erróneamente la cabalgata de las Valquirias, pero en realidad es solamente una escena, porque fue uno de los motivos musicales más populares y aparece en muchas películas, sobre todo en películas de guerra, y siempre me he preguntado por qué. Porque es una escena donde más bien las valquirias están recogiendo. Las valquirias son las hijas del dios germánico Wotan, que es como el Zeus de la mitología germánica, es Odín, realmente, pero una versión de Odín que es como más beligerante, más belicosa, más dada hacia la guerra, y ellas van recogiendo los guerreros caídos, los recuperan los cuerpos. Son 8 las Valquirias, por cierto. Bueno, 9 contando a Brunhilde, que es una de las protagonistas del Anillo del Nibelungo. Y ellas llevan los cuerpos hacia el Valhalla, que es el castillo de Wotan, que en el Oro del Ring le construyen los 2 gigantes, Fasolt y Fafner. Eh,
Bueno, aparte de esas está por supuesto Los Maestros Cantores de Nuremberg, que es una comedia espectacular, muy nacionalista, alemana, pero también llena de una gran profundidad, más allá del tema nacionalista. Y por último está Parsifal, es una obra mística, monumental y sumamente hermosa, y es la que ofendió por cierto a Nietzsche, porque Parsifal está muy imbuida del misticismo cristiano y artúrico, sobre todo, es decir, medieval. Entonces, bueno, ya he hablado de cómo llegué yo a Wagner, de la obra de Wagner y por qué Wagner es tan influyente. Parece mentira, pero es profundamente influyente. Esas óperas, en lugar de quedarse como algo en su época, precisamente por la unión que proponían entre teatro, música y también contenido filosófico, porque el propio Wagner escribió los libretos, lo cual no se acostumbraba para nada, predijeron, por ejemplo, las técnicas del cine. Wagner tenía un método que él no lo llamó leitmotiv, pero la tradición le adjudica a él la idea del leitmotiv, que es ciertas frases musicales que en diferentes contextos traen a la memoria el recuerdo de un personaje, de una situación, de un sentimiento, etc. Y la música para el cine tomó esto, tomó esto eh, como un principio estético, y por eso es que existen bandas sonoras de películas donde los temas musicales usan un método, pudiéramos decir, como wagneriano o pseudo wagneriano, de conexión sinestésica entre los personajes, las ideas y las frases musicales. Aparece mucho, por ejemplo, en John Williams, el compositor de bandas sonoras como Star Wars, como Harry Potter, Indiana Jones, etcétera, ¿no? Eh, y también en compositores anteriores. Pero también es muy influyente en la historia, en la literatura. Thomas Mann, gran escritor alemán, de obras como Los Buddenbrook, La Montaña Mágica, eh, Muerte en Venecia, Doctor Faust, etc., ¿no? Thomas Mann, profundo wagneriano, decía, bueno, sin el apoyo, la inspiración dramática del Anillo del Nibelungo, yo no hubiese podido escribir Los Buddenbrook, su primera novela, la que le ganó el Nobel y la que lo hizo famoso. Eh, que es como una versión de 100 años de soledad antes de que se escribiera 100 años de soledad alemana. Eh, y también en la política, bueno, es famosísimo el hecho de que Adolf Hitler, el canciller alemán y creador del Tercer Reich, Führer, dictador, etc., artífice de la Segunda Guerra Mundial, disfrutaba mucho a Wagner. Pero también es un hecho que Stalin disfrutaba Wagner. De hecho, mucha gente no sabe, y es una historia bien interesante, que en los años de la década de 1930, eh, cuando el Tercer Reich, es decir, Alemania y la Unión Soviética, tenían buenas relaciones diplomáticas bilaterales antes de la firma del pacto Ribbentrop-Molotov en el 40. Sergei Eisenstein, que era director de cine soviético, el mismo que dirigió películas de propaganda como El acorazado Potemkin, Iván el Terrible, ¿no? Y Alexander Nevsky, él dirigió un montaje de la Valquiria en Moscú, en el Teatro Mariinsky, que entonces se llamaba Máximo Gorki, eh, por el nombre del escritor soviético Máximo Gorki, y ese montaje fue para los alemanes, pero era porque había toda una tradición wagneriana en Rusia, y Rusia siendo un país muy nacionalista, con compositores propios de una inmensa talla, operísticos, sobre todo Mussorgsky en el romanticismo y Rimsky-Korsakov. Y bueno, Tchaikovsky más o menos, pero no lo quería mucho en Rusia por ser muy pro-occidental en su formación musical. Eh, Ellos, a pesar de eso, cultivaron su wagnerismo, porque Wagner vivió un tiempo en Lituania, que está bastante cerca, en Lituania no, bueno, en Riga, que queda en Letonia más bien. Sí, en ese pedazo, en esa franja báltica de Rusia, y durante un tiempo él pensó ir a Moscú.
Entonces es una influencia muy grande, pero también en Brasil. El emperador Pedro II era amigo de Richard Wagner, quería que Wagner se fuera a Brasil. Y en Argentina, el Teatro Colón de Buenos Aires profundamente, tiene una tradición profundamente wagneriana que se remonta antes incluso de Erich Kleiber, famoso director musical argentino alemán, muy asiduo, muy prolífico, que dirigió a Mozart y a Wagner en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y después en Argentina. Y en propia Venezuela, de donde soy yo, en los años 50, 60, una interesante, aunque breve, ¿no? Historia wagneriana. El gran director alemán Wilhelm Furtwängler, que fue, bueno, es uno de los más grandes directores alemanes o directores musicales de todos los tiempos. Él vino a Venezuela en 1954 y dirigió el concierto inaugural de la Concha Acústica de Bellomonte, con un programa que tenía la obertura de Tannhäuser, una de las óperas de Wagner. Y más adelante hubo montajes de Tristan y Isolda en el Teatro Municipal de Caracas. El director ya fallecido Eduardo Chivás dirigió a Wagner con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, junto con Beethoven, Bruckner, etc., ¿no? Y bueno, es una, cada país donde Wagner ha sido influyente, por ejemplo España, Inglaterra, los mismos Estados Unidos, México, tiene sus propias tradiciones locales wagnerianas, son muy interesantes y muy diferentes. También en China hay una tradición propia, en Japón está llena de muchísima wagnerofilia. Tanto así que fueron los coleccionistas japoneses los que convencieron a Daniel Barenboim, gran director argentino, alemán, israelí, director del Festival de Bayreuth, por cierto, que es el festival que inauguró Richard Wagner, para sus propios dramas. Él los llamaba dramas musicales. En la ciudad de Bayreuth, en Alemania, los japoneses los convencieron de grabar en video el Anillo del Nibelungo que dirigió en los años 90. Entonces, bueno, esto ha sido todo un hallazgo para mí. Yo he dedicado ya 10 años a cultivar mi aprecio a la obra de Richard Wagner. Y este es uno de los libros que poseo sobre el tema en mi biblioteca, porque además yo también tengo publicaciones sobre él. He escrito para la revista de Wagner Society en Londres. Ellos tienen dos revistas, yo he escrito para las dos, Wagner News y The Wagner Journal. Una es una revista de divulgación y de crítica, y otra es un journal académico. Y bueno, realmente es un tema fascinante porque más allá del aspecto musical, la construcción de los personajes, el dominio del tiempo, ¿cómo es posible que sean obras que duran 4 horas y se siente que pasan muy rápido? Porque son tan hipnóticas en cierto sentido, son tan interesantes, son como unas acuarelas. Cada una de sus obras parece estar repleta de sus propios colores, eh, de sus propias formas, pictóricas, sus propias imágenes, porque a fin de cuentas están inspiradas en el teatro griego clásico, pero también están llenas de iconografía medieval. Entonces es una combinación muy interesante. Hay gente que piensa, sobre todo porque se deja llevar por la asociación con Hitler, que Wagner era germanófilo y lo que hacía era aludir a Alemania, pero resulta que cuando tú revisas su correspondencia, sus escritos, su propia obra, tiene una autobiografía muy interesante que se llama Mi vida, Mein Leben. Él resulta que no le gustaba y decía que Alemania era aburrida, sobre todo, cosa que también decía Nietzsche, por cierto. Nietzsche admiraba más a Francia. La gran inspiración para Wagner era Grecia, era el mundo griego. Entonces, claro, él tomaba elementos propios de la cultura medieval alemana, o por lo menos en este mismo territorio, pero el método era griego, el método de los dramas Sofocleo o de Esquilo, etc. No, de Eurípides no, porque Eurípides tenía una noción de los personajes psicológica y literariamente mucho más avanzada y más materialista también. Pero realmente habla de la universalidad de este gran artista que, bueno, que nos dio de todo, porque además sin él probablemente nunca hubiésemos tenido a Anton Bruckner,
otro gran compositor, a Richard Strauss, a Gustav Mahler, quién sabe si a Shostakovich, no lo sé. Pero realmente es uno de los artistas más influyentes, más revolucionarios y más interesantes de la modernidad y, en mi opinión, de cualquier época. O sea, yo coloco a los personajes de Wagner al mismo nivel en cuanto a lo interesantes y complejos que son a los personajes de Shakespeare, los personajes de las tragedias griegas, los personajes de Homero, el antiguo poeta griego, no Homero Simpson, por supuesto. Siempre quise ver un capítulo de Los Simpsons sobre Wagner, nunca lo vi, lástima, pero bueno. Eh, y eh, creo, por ejemplo, que El Anillo del Nibelungo es una obra por sí sola, las cuatro partes, tan interesante y tan fácil de generar interpretaciones diversas sobre ella, porque hay de todo, hay absolutamente de todo en cuanto a perspectivas y críticas sobre lo que significa el anillo del Nibelungo. Lo veo en el mismo nivel en ese sentido que, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri o la Ilíada y la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio o algunos ciclos, por ejemplo, de Shakespeare, la Henríada, que son las obras históricas sobre la familia Plantagenet, los Enrique, que si Enrique IV, V, sexto, ¿no? Creo que está al mismo nivel de esas grandes obras de la cultura, ni siquiera occidental, sino universal. Si uno se quiere ir para Oriente, bueno, el romance de los tres reinos chino, todos estos poemas rusos antiguos, como el poema Mariano, no recuerdo el nombre, o El tiempo perdido perdón, El paraíso perdido de John Milton, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, bueno, me encanta. Por cierto que Marcel Proust, gran wagneriano también, y sin Wagner no hubiese habido Proust. Entonces, es todo un tema de verdad, una de mis grandes fascinaciones de vida. Y si esto ayuda a que haya más wagnerianos, bienvenido sea.